Desde niña, Rosa aprendió a comunicarse con los ojos. Había nacido sin voz, en una casita de adobe a las afueras de Lima, donde el viento parecía hablar por las personas que no podían hacerlo. Su madre decía que Dios se la había llevado antes de tiempo, cuando al nacer no lloró. Los médicos aseguraron que era muda de nacimiento, pero su abuela, una mujer de fe profunda, repetía otra cosa. El Señor le quitó la voz para escucharla por dentro. Nadie entendía del todo qué quería decir, pero con los años, esa frase se volvió profecía. Rosa creció entre miradas, gestos y silencios. Aprendió a escuchar los sonidos del mundo con una atención que pocos tienen. El murmullo del agua al hervir, el crujido del pan, los pasos de su madre al amanecer. Cada cosa tenía un significado. Su infancia fue una mezcla de soledad y ternura. En la escuela, los niños la imitaban y reían de su mutismo, pero ella respondía con una sonrisa calma. Escribía en una pizarrita lo que quería decir, y aunque sus frases eran cortas, siempre tenían algo de sabio, como si su silencio le hubiera enseñado a pensar despacio. A los 16 años conoció a Daniel, un joven panadero que trabajaba en el mercado de su barrio. Él fue el primero que no se asustó de su silencio. Le hablaba con paciencia, le escribía pequeñas notas en papelitos doblados y a veces le decía: «Tu silencio vale más que 1000 palabras». Se casaron sin música, sin discurso, pero con lágrimas sinceras. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba del amor como lenguaje del alma, Daniel le apretó la mano y ella le respondió con una mirada que decía sí más fuerte que cualquier palabra. Pasaron los años. Tuvieron un hijo al que llamaron Gabriel, porque los ángeles también son mensajeros sin voz, escribió Daniel en un papel pegado al muro. Gabriel creció sano, alegre, hablador, como si hubiera heredado la voz de todos los silencios de su madre. Rosa se comunicaba con él con señas, dibujos y canciones murmuradas sin sonido que el niño juraba escuchar. «Mamá canta bonito», decía, y Daniel reía sin corregirlo. Eran una familia pequeña, pero feliz. La casa siempre olía a pan recién hecho y a esperanza. Un día, la enfermedad llegó como una sombra. Gabriel empezó a toser, luego a perder el apetito. Los médicos hablaron de algo grave, una infección en los pulmones que avanzaba rápido. Daniel hizo todo lo posible, vendió el horno, trabajó de noche, pero nada bastaba. Rosa acompañaba a su hijo en silencio, sosteniendo su mano, dibujando pequeñas cruces en el aire sobre su pecho. Cuando el niño la miraba con miedo, ella lo calmaba con una sonrisa. Nadie sabía que cada sonrisa le costaba el alma. La fiebre subió una noche en que la lluvia golpeaba el techo de zinc como un tambor lejano. Daniel corrió al hospital, pero no había ambulancia disponible. Rosa se quedó sola con su hijo, sentada en el suelo, con una vela encendida junto a la cama. No podía gritar, no podía pedir ayuda, solo podía mirar al cielo y llorar sin sonido. Las lágrimas caían sobre las manos del niño. Afuera, un relámpago iluminó la habitación. Rosa sintió algo moverse dentro de ella, como si una puerta se abriera en su pecho. Entonces, por primera vez en su vida, quiso hablar. No para ella, sino para su hijo. El aire cambió, la vela tembló. Rosa cerró los ojos y desde lo más hondo de su alma dijo sin decir: «Señor, si de verdad existes, escucha mi silencio». En ese instante el viento cesó y la lluvia se detuvo. La llama de la vela se enderezó. Una voz profunda, lenta, casi imposible, resonó dentro de su mente: «Te escucho, hija». Rosa se cubrió la boca con las manos. No era un pensamiento, era una voz real, cálida, que no venía de fuera, sino de un lugar más profundo que el corazón. «Tu silencio es mi templo», dijo la voz. «Habla sin miedo». Rosa tembló. Quiso responder, pero no sabía cómo. La voz añadió: «Tu hijo dormirá, y tú despertarás». Gabriel suspiró, y su respiración se estabilizó. La fiebre bajó lentamente. Rosa lloró en silencio, abrazada a su hijo.
mientras la vela seguía ardiendo sin moverse. Cuando Daniel regresó, la encontró dormida, con el niño en brazos y la vela aún encendida. Nadie entendió lo que había ocurrido esa noche, pero al amanecer, los médicos confirmaron que el niño estaba fuera de peligro. Un milagro, dijeron. Rosa escribió en un papel: fue él. Daniel no preguntó quién. No hacía falta. En los días que siguieron, algo cambió en Rosa. Caminaba diferente, más erguida. Su mirada tenía un brillo nuevo, como si guardara un secreto sagrado. Empezó a visitar la iglesia del Señor de los Milagros todas las tardes. No rezaba en voz alta, solo se arrodillaba frente al altar y dejaba que su silencio llenara el espacio. Algunas mujeres la miraban con curiosidad, otras se acercaban a pedirle que orara por ellas. Rosa asentía y las abrazaba. No pronunciaba palabra, pero al hacerlo, muchas de ellas sentían paz, como si algo invisible las tocara. Una tarde, mientras se arrodillaba ante el Cristo moreno, sintió nuevamente la voz. Esta vez era más clara, más cercana. Tu voz no está perdida, está esperando ser usada. Rosa levantó la cabeza. El Cristo parecía mirarla directamente, con ojos de ternura infinita. La voz continuó: hablarás cuando no sea por ti, sino por los que ya no pueden. Rosa entendió que no debía forzar nada, solo esperar. Ese mismo día, al salir de la iglesia, una mujer corrió hacia ella llorando. Mi hijo está muy mal, le dijo. Dijeron que no pasará la noche. Rosa la tomó de la mano y caminó con ella hasta el hospital. En la habitación, el niño jadeaba. La madre se derrumbó al suelo gritando. Rosa se arrodilló junto a la cama. Su cuerpo comenzó a temblar. Sintió nuevamente esa corriente cálida en el pecho. El tiempo pareció detenerse. Abrió la boca, sin saber qué iba a salir de ella. Y entonces una voz, su voz, suave y clara, llenó la habitación. No tengas miedo, él no se va. La mujer la miró atónita. El niño abrió los ojos y respiró. Los monitores dejaron de sonar con alarma. Los médicos entraron corriendo, confundidos. Está estable, dijeron. Rosa, aún temblando, cubrió su boca. Había hablado. No sabía cómo, ni por qué, ni si volvería a hacerlo, pero sabía que no era ella quien había pronunciado esas palabras. Era algo más grande, que la había elegido como canal. Esa noche, de regreso a casa, escribió en su cuaderno: no soy yo quien habla, es el silencio que aprendió a tener voz. La vela sobre la mesa ardió toda la noche sin apagarse. Afuera, el viento llevaba un rumor suave, como un canto lejano que nadie había ensayado, pero todos sabían cantar. Rosa comprendió que su vida acababa de cambiar y que el milagro no había sido recuperar la voz, sino descubrir para qué debía usarla. La noticia se extendió como el viento en una aldea pequeña. La mujer muda había hablado. En el mercado, las vecinas murmuraban entre asombro y temor. Algunos decían que era un milagro, otros que estaba poseída. Daniel evitaba las preguntas. Solo respondía: ella es la misma de siempre. Pero sabía que no era del todo cierto. Desde aquella noche, algo en Rosa se había transformado. Sus ojos tenían un brillo nuevo, como si hubieran visto algo que el resto del mundo ignoraba. Caminaba más despacio, escuchando sonidos que nadie más parecía oír. A veces se detenía en medio de la calle, miraba al cielo y sonreía, como si alguien invisible le hablara. Las personas comenzaron a buscarla. Llegaban madres con fotos, ancianos con cartas, niños enfermos. Pedían que hablara por ellos. Rosa no sabía qué decir, solo los escuchaba. Los tocaba en el hombro o en la frente y les pedía que respiraran profundo. A veces, cuando el dolor era demasiado, sus labios se movían solos, pronunciando palabras que ella no recordaba después. Frases simples pero poderosas. El amor no se pierde. El silencio también cura. Dios no llega tarde. Algunos lloraban al oírla. Otros se quedaban inmóviles,
como si una puerta invisible se abriera frente a ellos. Daniel empezó a preocuparse. Una noche, mientras cenaban, le escribió en su libreta: «¿No te cansas?». Ella sonrió y escribió: «No soy yo quien habla». Él le tomó la mano. «Rosa, te amo, pero tengo miedo». Ella lo miró con ternura y señaló su pecho. «Aquí vive la voz». Daniel asintió sin entender del todo. En el fondo, temía que el don se volviera carga, que su esposa se perdiera entre la fe y la locura. Los días siguientes trajeron más visitantes. Llegaban incluso desde otros pueblos. Una tarde, una mujer de acento serrano llegó con su hija paralizada de la cintura para abajo. Rosa la recibió en su casa, la acostó sobre una manta y se arrodilló a su lado. Cerró los ojos y esperó. El silencio se volvió denso. La vela junto al altar del Cristo moreno titiló. Rosa sintió la corriente cálida subirle por los brazos. Su boca se abrió y una voz más grave que la suya pronunció: «Levántate». La niña, con esfuerzo, movió un dedo, luego una pierna. La madre gritó. Daniel, desde la puerta, quedó petrificado. La niña se sentó llorando. No fue una curación completa, pero sí el principio de algo inexplicable. La mujer se arrodilló, besó las manos de Rosa y le dijo: «Usted tiene al cielo en su garganta». Esa frase se repitió en los días siguientes. Algunos la llamaban la mujer del milagro, otros la voz del Cristo. Rosa no buscaba atención, pero el rumor se hizo grande. Los periódicos locales comenzaron a hablar de ella. Un periodista llegó a su casa con una cámara. Le pidió que hablara frente al lente. Ella negó con la cabeza. «No es mi voz», escribió. El hombre insistió: «La gente necesita verla». Rosa escribió otra vez: «Dios no necesita prensa». El periodista se fue frustrado, pero la historia corrió igual. A las pocas semanas, peregrinos empezaron a venir desde Lima y provincias. Dejaban velas, cartas, promesas. Algunos dormían afuera de su casa. Daniel se sentía sobrepasado. «Esto no puede seguir así», le escribió. «Van a lastimarte». Ella respondió: «No pueden lastimar lo que no me pertenece». Sin embargo, la fama trajo duda y burla. En la iglesia, el párroco local comenzó a desconfiar. «Los milagros se confirman con prudencia», dijo desde el púlpito. «No se puede jugar con la fe del pueblo». Algunos feligreses dejaron de ir. Otros fueron a verla solo por curiosidad. Rosa no se defendía. Seguía visitando enfermos, rezando en silencio, encendiendo velas. Una tarde, al salir de misa, una mujer la increpó: «Si Dios te habla tanto, pídele que cure a mi hijo, que lleva 10 años sin moverse». Rosa la miró con ternura. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. La mujer lloró de rabia y se fue. Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno: «No todos escuchan con los oídos. A veces el milagro no es sanar el cuerpo, sino el alma». Daniel comenzó a notar que, después de cada visita, Rosa quedaba agotada, como si algo se drenara de ella. «Estás pálida», le dijo una noche. «Tu voz es fuego, y el fuego consume». Rosa lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. No necesitó escribir nada. Su silencio era respuesta suficiente. A veces, mientras dormía, murmuraba frases que no recordaba al despertar. Daniel la escuchaba y se estremecía. No eran palabras suyas, sino ecos de algo más grande, antiguo, sagrado. Una madrugada, mientras Lima dormía, Rosa tuvo otro sueño. Caminaba por un campo cubierto de lirios morados. Al fondo, el Cristo moreno la esperaba. No hablaba, pero su mirada bastaba. Rosa cayó de rodillas y quiso preguntarle por qué le había dado ese don. Él levantó la mano y le mostró una balanza de luz. En un lado había palabras, en el otro silencio. «El equilibrio es tu prueba», dijo la voz. «Cada palabra que pronuncies debe pesar tanto como el silencio que guardas». Rosa despertó llorando. En el cuarto, la vela seguía encendida, aunque nadie la había tocado. Daniel dormía, pero parecía sonreír en sueños.
A la mañana siguiente, fue al hospital con una canasta de pan. Llevaba meses visitando enfermos en secreto, dejando pan y flores en las camas. Ese día, un niño moribundo le pidió que le contara algo bonito. Rosa le tomó la mano y habló despacio. El cielo no está lejos, está donde alguien se atreve a amar sin miedo. El niño sonrió y cerró los ojos. Murió con esa sonrisa. Rosa no lloró. Sabía que había sido un adiós luminoso. Al salir del hospital, un sacerdote la detuvo. «No eres Dios», le dijo con dureza. «Ten cuidado». Rosa lo miró sin ira. «Lo sé», escribió, «pero tampoco soy silencio». El hombre no supo qué responder. Con el tiempo su don se volvió más fuerte y más impredecible. A veces hablaba en sueños. A veces, en plena calle, una frase se escapaba de su boca sin que lo notara. «Ten fe. Perdona. Él te escucha». Las personas que la oían decían sentir un calor en el pecho. Otros se asustaban. Rosa empezó a entender que no todos estaban preparados para escuchar. En su diario escribió: «Las palabras sagradas son cuchillos de luz, curan, pero también cortan». Una noche, mientras rezaba, la voz volvió a hablarle dentro del alma. «Hija, tu voz pertenece a todos, pero no todos sabrán recibirla. Prepárate». Rosa no entendió del todo, pero sintió miedo. Esa misma noche, Daniel cayó enfermo. Una tos seca que no cedía, una fiebre persistente. Rosa lo cuidó día y noche. Cuando su respiración se volvió pesada, quiso hablar, pero las palabras no salían. Por primera vez, desde que había recuperado la voz, el silencio regresó. Intentó rezar y no pudo. Gritó por dentro: «¿Por qué me la quitas ahora?». Pero el cielo cayó. Daniel la miró, débil, y escribió en su libreta: «No temas. Escucha como antes. Él también está en el silencio». Rosa entendió. Lloró abrazada a él hasta quedarse dormida. Al amanecer, Daniel había muerto. Rosa se quedó inmóvil, con el cuerpo de su esposo entre los brazos. No gritó, no lloró, solo respiró hondo y escribió: «No hay palabra que cure esta ausencia». Ese día, la voz no habló, ni esa noche, ni la siguiente. El silencio, su viejo compañero, había regresado. Pero no era el mismo silencio de antes. Este pesaba más, dolía más, como si el cielo la estuviera observando sin intervenir. Rosa guardó el rosario de Daniel en su pecho y decidió que no volverían a hablar aunque pudiera. Si el don le había sido dado para consolar, no lo usaría para pedir. Se quedaría en silencio, esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. Pasaron semanas. La gente seguía tocando su puerta. Rosa no abría. Las madres encendían velas afuera. Los niños dejaban flores. Todos esperaban escuchar su voz otra vez. Pero ella se encerró. Hasta que una noche, mientras el viento azotaba las ventanas, una mujer golpeó desesperada. Su hija había desaparecido. Rosa no quería abrir, pero algo en su pecho ardió. Tomó la vela del altar y la llevó hasta la puerta. Cuando la abrió, la mujer cayó de rodillas. «Ayúdeme, por favor», suplicó. Rosa la levantó y la abrazó. Sin pensar, sus labios se abrieron. Una voz que no era la suya, más fuerte, más luminosa, dijo: «El amor no se pierde, solo se esconde. Búscala donde el río se curva». La mujer salió corriendo, guiada por esa frase. Horas después, la policía encontró a la niña perdida junto al río del pueblo, viva. La noticia se propagó, y el nombre de Rosa volvió a llenar las calles. Pero ella sabía que algo se acercaba. El don lo sentía, estaba completando su propósito. El milagro de la niña hallada junto al río convirtió a Rosa en leyenda. Las noticias viajaron más rápido que los rezos. En pocos días, peregrinos de todas partes comenzaron a llegar a su casa con velas, flores, fotografías y cartas. Algunos dormían en la calle, esperando verla salir, aunque fuera unos segundos. En el mercado, la gente hablaba de ella como si fuera una santa. Los curas, divididos, discutían entre el miedo y la esperanza. Rosa, sin embargo, no se veía como santa. Solo sentía un cansancio profundo,
un vacío que crecía con cada milagro. Cuanto más la gente creía en ella, más lejos sentía la voz. Los rumores se hicieron más grandes que la verdad. Decían que podía sanar con solo mirar, que los animales se calmaban a su paso, que las velas no se apagaban cuando ella estaba cerca. Daniel ya no estaba, y su ausencia era un eco que la perseguía. Rosa dormía poco. A veces oía la voz en sueños, pero cada vez más débil, como si hablara desde otra orilla. En uno de esos sueños, el Cristo moreno le dijo: «No te olvides de quién eres». Despertó llorando, sin entender si era una advertencia o una despedida. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a vigilarla. El párroco que antes la había criticado fue reemplazado por uno nuevo, joven, con rostro sereno. Se llamaba Padre Andrés. Un día fue a visitarla. Rosa lo recibió con la mirada baja. Él habló despacio, con respeto. «Sé lo que dicen de ti. Sé que la gente cree. No vengo a juzgarte, sino a entender». Rosa escribió en su cuaderno: «No hay nada que entender. Solo escucho». El sacerdote asintió. «¿Y qué escuchas?». Rosa levantó la vista y escribió: «La voz que vive en todos, pero pocos oyen». Andrés se quedó en silencio largo rato. «Eso es peligroso», murmuró, «porque la fe es luz, pero también fuego, y el fuego quema incluso a quien lo enciende». Rosa asintió. Sabía que hablaba con verdad. El sacerdote empezó a visitarla seguido. A veces conversaban, a veces solo compartían silencio. Él veía en ella una mezcla de pureza y fatiga. Un día le preguntó: «¿No temes que la gente te adore más que a Dios?». Rosa escribió: «Si me miran a mí es porque aún no lo ven a Él». Andrés suspiró. «Entonces reza por nosotros para no olvidar el camino». Ella sonrió. Esa noche en su diario escribió: «El silencio se está volviendo ruido. Las voces que me buscan no dejan oír la voz que me llamó». Y añadió una frase que parecía venir de otro lugar: «Cuando el pueblo te alza, el cielo te inclina». Con el paso de los meses, su casa se transformó en santuario. Mujeres de todo el país llegaban con ofrendas. Algunos traían niños enfermos, otros cartas, otros solo esperanza. Rosa los recibía, pero algo en su interior se desmoronaba. Cada vez que hablaba en nombre de la voz, su cuerpo se debilitaba. Su garganta ardía, su piel se enfriaba. Era como si la energía del milagro cobrara un precio. Una noche, mientras oraba frente a la imagen del Cristo moreno, sintió que el aire se espesaba. Las paredes temblaron suavemente y la voz, más clara que nunca, dijo: «Tu cuerpo se apaga, hija, pero tu mensaje apenas comienza». Rosa cayó de rodillas. «¿Por qué me haces esto?», pensó. «¿Por qué el dolor si ya obedecí?». La voz respondió: «Porque obedecer no es suficiente. Hay que entregar». Rosa comprendió, con un miedo sereno, que su don estaba llegando a su fin. Al día siguiente, un grupo de peregrinos llegó desde Cusco. Uno de ellos, un anciano ciego, pidió escuchar su voz. «Me dijeron que cuando hablas, el alma se ilumina», dijo. Rosa lo miró con ternura. Sentía la garganta seca. «Habla, hija», pidió él. Ella abrió los labios, pero nada salió. El silencio se hizo pesado, doloroso. El anciano sonrió. «Ya habló», murmuró. «El silencio es la voz que me faltaba». Lloró en paz. Rosa también entendió que el milagro no necesitaba palabras. Esa noche el padre Andrés volvió a visitarla. La encontró débil, pero con una luz en los ojos que no había visto antes. «¿Quieres confesar algo?», preguntó. Rosa negó con la cabeza. Escribió en su cuaderno: «No tengo pecados nuevos, solo gratitudes». Andrés sonrió. «Eres más sabia que muchos de nosotros». Rosa escribió una última frase: «No soy sabia, solo escucho con el alma». Luego, levantó la vista hacia el Cristo moreno del altar y añadió: «Y Él siempre responde, incluso cuando calla». Al amanecer el cielo se tiñó de un violeta profundo.
Rosa salió de su casa por primera vez en semanas. Caminó descalza hasta la iglesia, sosteniendo una vela encendida. La gente la siguió en silencio. Nadie hablaba, solo se oía el roce de los pies en la tierra. En la puerta del templo, Rosa se detuvo. Miró la imagen del Cristo moreno y susurró apenas audible: «Gracias». Fue la última palabra que pronunció. El fuego de la vela titiló, se apagó y volvió a encenderse solo. Rosa cayó de rodillas. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, pero su rostro no mostraba dolor sino descanso. El padre Andrés corrió hacia ella. La tomó en brazos, pero ya no respiraba. La multitud en silencio se arrodilló. Nadie lloró. Todos sabían que algo sagrado había ocurrido. El padre Andrés levantó la vela aún encendida y dijo: «El silencio de esta mujer fue el eco del cielo». Y las campanas del templo comenzaron a sonar solas. El cuerpo de Rosa fue velado en la iglesia. Durante 3 días, la gente llegó sin parar. Dejaban flores, velas, pan, promesas. Algunas mujeres decían haberla visto sonreír en el ataúd. Otras juraban que, al rezarle, oían su voz dentro de sus pensamientos. La iglesia se llenó de murmullos, de rezos, de una paz extraña. El padre Andrés escribió una carta al obispado. «He sido testigo de algo que no sé explicar. No pido canonización, pido comprensión, porque si el cielo eligió hablar a través del silencio, ¿quiénes somos nosotros para corregirlo?». Semanas después, el obispado ordenó cerrar el santuario. No querían idolatrías, pero la gente siguió yendo. Dejaban velas en la puerta cerrada, rezaban en las escaleras, cantaban en voz baja. Y cada año, el 12 de octubre, la fecha de su muerte, el aire del barrio se llenaba de un aroma a pan recién hecho, aunque nadie horneara nada. Las madres decían: «Es Rosa, que sigue alimentando nuestras almas», y los niños, sin saber por qué, al pasar frente a su casa, guardaban silencio. Años después, el padre Andrés escribió un libro llamado La voz del silencio. En la primera página, dedicó unas palabras: «A Rosa, la mujer que me enseñó que el milagro no siempre grita, a veces susurra». En la contraportada, colocó una cita suya: «No busques a Dios en las palabras, búscalo en el silencio que te responde». El libro viajó por todo el Perú, y aunque la iglesia nunca reconoció oficialmente los milagros, su historia se volvió parte del alma popular. En cada procesión del Señor de los Milagros, las mujeres del barrio caminan descalzas, llevando una vela y murmurando: «Rosa nos enseñó a escuchar». Nadie sabe de dónde vino la costumbre, pero todos la siguen. Dicen que, en noches de lluvia, si uno pasa frente a la vieja casa de adobe y presta atención, puede oír una voz suave, que no proviene de la garganta, sino del aire. Una voz que dice: «No temas, Él aún te escucha». Y los que la oyen sienten que el alma se les enciende como una vela en la oscuridad. Porque el silencio de Rosa nunca fue ausencia, fue promesa cumplida. Pasaron los años, pero el nombre de Rosa nunca se apagó del todo. En los pueblos del Perú, su historia comenzó a contarse como un rezo. No estaba escrita en libros, sino en la voz de las madres que la repitieron a sus hijos al dormir. Decían que hubo una mujer que no podía hablar, pero que el cielo le dio una voz para sanar el alma de los demás. Decían que hablaba sin mover los labios y que sus palabras eran tan suaves que incluso las piedras escuchaban. Nadie sabía bien cómo había muerto, pero todos coincidían en algo: su silencio seguía vivo. En el barrio donde había vivido, su casa de adobe permaneció cerrada durante años. Nadie se atrevía a derrumbarla. Los vecinos decían que cada octubre, cuando se acercaba la procesión del Señor de los Milagros, la puerta se abría sola y una vela se encendía dentro. Algunos lo consideraban leyenda, otros señal divina. Las mujeres mayores, que aún recordaban haberla visto caminar descalza con su vela encendida, la llamaban la Madre del Silencio. Decían que su fe había dejado huellas en la tierra y que donde ella había rezado,
La lluvia caía con más suavidad. Un día, una joven llamada Elena, madre soltera de 2 niños, llegó desde Ayacucho buscando trabajo en Lima. Encontró alojamiento en una pequeña habitación al final de la calle donde estaba la vieja casa de Rosa. No sabía nada de ella, solo notaba que el barrio tenía una calma distinta, como si el aire llevara una bendición invisible. Elena trabajaba largas horas en un taller de costura. Cada noche, al pasar frente a la casa abandonada, veía una luz débil tras la ventana rota. Pensó que eran niños jugando, hasta que una madrugada escuchó una voz suave decir: «No temas, sigue». Se detuvo mirando alrededor, pero no había nadie. Al día siguiente el trabajo fue más liviano. Recibió un pago inesperado. Desde entonces, cada noche dejaba una vela en la puerta de esa casa. Sin saberlo, había reavivado la llama de Rosa. Poco a poco, otras madres comenzaron a hacer lo mismo. Al principio eran 3, luego 10, luego cientos. Cada una llegaba con una vela y un silencio. No pedían nada, solo se arrodillaban frente a la puerta cerrada y respiraban hondo. Algunas lloraban, otras sonreían. La gente empezó a llamarlas las hijas del silencio. No tenían líderes ni templos. Se reunían en cualquier lugar donde una madre sufriera. Encendían velas en hospitales, cárceles, calles y murmuraban la misma frase: «No temas, Él aún te escucha». Nadie sabía quién la había dicho primero, pero todos sabían a quién pertenecía. El movimiento se expandió sin control. En las montañas, las campesinas llevaban velas moradas al campo antes de sembrar. En los hospitales, las enfermeras encendían una pequeña luz en las noches de guardia y decían: «Por Rosa». En los colegios, las maestras contaban su historia como ejemplo de fe. La televisión y la radio empezaron a hablar de el milagro del silencio. Algunos sacerdotes lo desaprobaban, otros lo abrazaban. El padre Andrés, ya anciano, escribió en una carta: «El fuego que comenzó en una garganta humilde se ha vuelto faro. No podemos apagarlo, solo acompañarlo». Una tarde, un grupo de madres viajó hasta el convento de las Nazarenas en Lima, donde se venera al Señor de los Milagros. Entraron descalzas, en silencio, cada una con una vela en la mano. Dejaron las velas al pie del altar y se arrodillaron. No rezaron en voz alta, solo dejaron que el silencio hablara. Los fieles que estaban allí empezaron a hacer lo mismo, uno por uno. En cuestión de minutos, toda la iglesia quedó en silencio. No se oía ni un suspiro. El sacerdote presente lloró sin entender por qué. Dijo después que en ese instante sintió que el mismo Cristo moreno respiraba dentro de su pecho. Así nació la costumbre de la hora del silencio, que desde entonces se celebra cada año en Lima durante la procesión. El silencio de Rosa se convirtió en un lenguaje común. Las madres que no sabían leer ni escribir se comunicaban entre sí con gestos, miradas y una paz que parecía venir del cielo. Un periodista escribió: «Han creado una religión sin palabras», pero no era religión, era fe viva, pura, sin intermediarios. La voz de Rosa, extinguida en la tierra, se había multiplicado en miles de almas. Décadas después, Elena, ya anciana, seguía encendiendo su vela cada noche. Una vez, su nieta le preguntó: «¿Por qué lo haces, abuela?». Ella respondió: «Porque hubo una madre que me enseñó a no tener miedo del silencio». La niña rió: «¿Y ella vive aquí?». Elena sonrió: «Sí, pero no en esta casa. Vive en nosotros, cada vez que escuchamos sin hablar». Una noche, mientras el viento soplaba desde el Pacífico, Elena soñó con una figura luminosa. Era una mujer de vestido sencillo, con una vela en la mano. Su rostro era sereno. «¿Eres tú, Rosa?», preguntó. La figura asintió. «¿Qué quieres decirme?». Rosa respondió que el silencio no es vacío, es el espacio donde Dios respira. Elena despertó con lágrimas. Fue hasta la ventana y vio que en toda la calle las velas seguían encendidas aunque el viento soplaba con fuerza. Ninguna se apagaba. Los años siguieron y el movimiento cruzó fronteras.
En Ecuador, Bolivia y Chile comenzaron a aparecer grupos que decían inspirarse en la Madre del Silencio peruana. Se organizaban procesiones sin cantos, solo pasos y respiraciones. Cada participante llevaba una vela. En los noticieros algunos se burlaban, otros lloraban. Una periodista dijo: tal vez el mundo necesitaba callar para recordar cómo suena la fe. El Vaticano nunca pronunció palabra. Pero en 2032, durante la visita de un papa a Lima, miles de mujeres caminaron descalzas con velas encendidas. En medio de ellas, una anciana levantó una pancarta que decía: Rosa nos enseñó a escuchar. El papa se detuvo, sonrió y susurró: que el silencio las bendiga. Con el tiempo, la casa de Rosa se convirtió en santuario oficial. No tenía estatuas ni oro, solo paredes simples y olor a cera. En el centro, una llama encendida que nunca se apaga. Nadie sabe quién la mantiene viva. Los peregrinos dicen que, al acercarse, escuchan una voz en su interior suave y familiar, que dice: no temas, Él aún te escucha. La gente entra llorando y sale en paz. En las paredes cientos de papeles con oraciones escritas, todas firmadas igual. Gracias, Rosa. El padre Andrés murió a los 94 años. En su testamento dejó una carta que fue leída en su funeral. Decía: el silencio de Rosa me enseñó más que todos mis libros. En él encontré la certeza de que Dios no siempre habla con palabras, sino con presencia. Si alguna vez dudan de Él, cierren los ojos y escuchen. Si sienten algo cálido en el pecho, es que aún responde. La carta fue publicada en los periódicos y al día siguiente, miles de personas acudieron al santuario con una vela. Algunos lloraron, otros guardaron silencio. Nadie habló y sin embargo, todos entendieron lo mismo. Años después, en un rincón del convento de las Nazarenas, una pequeña placa fue colocada sin autorización. Nadie supo quién la dejó. Solo decía: Rosa del Silencio, Madre del Perú. Desde entonces, cada 12 de octubre, las campanas suenan sin que nadie las toque. Los fieles dicen que es Rosa, recordándoles que el amor nunca se apaga, que la voz que se calla por amor se convierte en luz, y que el silencio, cuando nace del corazón de una madre, puede mover el cielo. 100 años después, el Perú había cambiado. Las ciudades eran más grandes, los templos más silenciosos y la gente más apurada. Pero cada 12 de octubre, el país entero se detenía. Las calles se llenaban de velas y de madres que caminaban descalzas, sosteniendo en sus manos la misma luz que un día encendió Rosa. No todas sabían su historia con detalle. Algunas pensaban que había sido una santa, otras una curandera, otras solo una leyenda, pero todas coincidían en una cosa: al pronunciar su nombre, el corazón se calmaba. En Lima, una joven llamada Valeria empujaba una silla de ruedas con su madre enferma. La llevaba al santuario del silencio, el antiguo hogar de Rosa. Valeria no era creyente. Había crecido oyendo historias de milagros, pero nunca había visto ninguno. Solo vine porque tú querías, murmuró a su madre. La anciana sonrió débil. A veces, hija, los milagros no se ven, se escuchan. Valeria no respondió. Cuando llegaron, el lugar estaba lleno de madres con velas encendidas. El aire olía a cera y a pan. En el centro del santuario, la llama eterna brillaba con fuerza. Valeria se quedó mirando, sin entender por qué sentía un nudo en la garganta. Su madre cerró los ojos y comenzó a llorar. Gracias, Rosa, susurró. Valeria la observó con ternura. ¿Por qué le agradeces? Ni siquiera sabes si existió. La anciana la miró con paciencia. Tú tampoco sabes si el sol existirá mañana, pero igual confías en su luz. Valeria no respondió. Se quedó en silencio. Un silencio que pesaba, que dolía, pero que también abrazaba. En ese instante, algo dentro de ella cambió. No supo explicarlo. Una calma suave le recorrió el cuerpo como si alguien invisible la hubiera tocado. Miró hacia la llama y juró ver por un segundo la silueta de una mujer con una vela en la mano.
Parpadeó y ya no estaba. De regreso a casa, Valeria no habló. Esa noche soñó con un campo cubierto de lirios morados. En el centro, una figura de rostro sereno le sonreía. ¿Quién eres?, preguntó. La figura respondió: soy la voz que calla para que tú escuches. Valeria despertó con lágrimas. Fue hasta la cocina y encontró a su madre despierta, mirando por la ventana. No puedo dormir, dijo la anciana. Siento que alguien nos está rezando. Valeria la abrazó sin decir nada. Afuera, el amanecer tiñó el cielo de violeta como cada octubre. En ese instante, comprendió que el silencio no era vacío, era presencia. En los meses siguientes, Valeria comenzó a visitar el santuario cada semana. No pedía nada, solo se sentaba frente a la llama y respiraba. Pronto, otras mujeres jóvenes empezaron a hacer lo mismo. No eran religiosas. Eran madres, hijas, hermanas que habían perdido algo: tiempo, amor, esperanza. Se quedaban en silencio durante horas, y cuando salían, lo hacían distintas, más livianas, más fuertes. En las redes sociales empezaron a llamarlas las nuevas hijas del silencio. Pero ellas no querían nombres. Decían: solo escuchamos lo que el ruido del mundo intenta ocultar. El movimiento se volvió global, desde Cusco hasta Madrid, desde Santiago hasta Filipinas. Comenzaron a celebrarse vigilias del silencio. En cada una vela encendida. Ningún discurso, ningún canto, solo respiración compartida. Los científicos lo estudiaron. Dijeron que el silencio colectivo alteraba el ritmo cardíaco y generaba una sensación de paz profunda. Los escépticos se rieron, los creyentes sonrieron, y los que estaban rotos simplemente sintieron alivio. Un año, durante la procesión del Señor de los Milagros, un temblor sacudió Lima. La gente gritó, corrió, las velas cayeron. Pero en medio del caos, una niña pequeña se quedó quieta. Tenía 6 años y sostenía una vela encendida. Su madre intentó levantarla, pero la niña dijo con voz firme: no tengas miedo, Él aún nos escucha. El temblor se detuvo, el silencio volvió, la gente empezó a llorar. Nadie supo quién era la niña, pero muchos juraron haber oído, entre los murmullos del viento, una voz suave, igual a la de Rosa, diciendo: mi luz sigue viva. Con los años, el santuario del silencio se convirtió en el corazón espiritual del Perú. No había sacerdotes ni altares de oro, solo una sala blanca, una llama encendida y un cuaderno abierto donde los visitantes escribían sus pensamientos. Miles de páginas llenas de agradecimientos, peticiones, confesiones. Cada cierto tiempo, los voluntarios las quemaban, dejando que el humo subiera como oración. Una vez, al revisar una de esas hojas antes de quemarla, una mujer encontró escrita una frase sin firma: escucha con el alma, que el cielo siempre responde. Nadie supo quién la escribió, pero todos sintieron que era de ella. Una tarde, durante una visita escolar, una niña preguntó: ¿por qué guardan silencio aquí? La guía turística respondió: porque hubo una madre que no necesitó hablar para ser escuchada. La niña pensó un momento y dijo: ¿entonces, Rosa es Dios? La mujer sonrió. No, Rosa solo recordó cómo escucharlo. El grupo guardó silencio. Algunos niños cerraron los ojos y por un instante la llama del altar pareció brillar más fuerte. Ese mismo año, la ONU declaró el 12 de octubre como el Día Internacional del Silencio por la Paz, inspirado en la historia de Rosa. En la ceremonia de inauguración, una representante peruana tomó el micrófono y dijo: este no es un homenaje a una mujer, sino a lo que ella despertó en todos nosotros, la fe que no necesita ruido para ser verdadera. En ese momento, el auditorio entero guardó un minuto de silencio. Ningún aplauso, ninguna palabra. Y fue el minuto más poderoso de la historia. Con el tiempo, el nombre de Rosa se volvió símbolo universal de esperanza. En hospitales, escuelas y prisiones, su retrato
Una mujer sencilla con una vela en la mano se colgaba en las paredes, no como imagen sagrada, sino como recordatorio. En la base, siempre la misma frase: no temas, Él aún te escucha. Las madres de todo el mundo la adoptaron como patrona silenciosa, y cada vez que una mujer oraba por su hijo enfermo, por su familia, por su vida, el eco de su oración se unía a aquel primer susurro que, 100 años atrás, Rosa había lanzado al cielo. Una noche, en una pequeña casa de Lima, una joven madre encendió una vela. Su hijo dormía enfermo, no sabía a quién rezar, pero recordó una historia vieja que su abuela le había contado sobre una mujer que había hablado con el cielo sin usar palabras. Cerró los ojos y dijo en silencio: si estás ahí, escúchame. Afuera, el viento sopló suave. La llama se inclinó, pero no se apagó. Y aunque la madre no oyó nada, una paz profunda la envolvió. Al día siguiente, su hijo despertó mejor. Así, generación tras generación, el milagro se repite. Invisible, constante, eterno. No hay templos suficientes para contenerlo, porque vive en el corazón de cada madre que ama sin condiciones. Nadie recuerda el tono exacto de la voz de Rosa, ni su rostro con claridad, pero no hace falta. Su historia ya no es solo suya, es de todas las madres que se atrevieron a hablar sin decir, a creer sin ver, a amar sin esperar. Y mientras haya una vela encendida en el Perú, su silencio seguirá respondiendo, porque el amor de una madre nunca se apaga. Solo cambia de forma, como la llama que pasa de mano en mano. Y en cada respiración que pide ayuda al cielo, en cada lágrima que cae en silencio, en cada corazón que aprende a escuchar, Rosa del Silencio sigue viva.